Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en la tarde de hoy, el día de hoy, en un tema tan importante como es el derecho humano al acceso al agua potable y al saneamiento. Eh, Les acompaña, mi nombre es Rodolfo Lizano, soy el director jurídico de la IA, y vamos a compartir algunas reflexiones sobre lo que ha sido la evolución y los principios generales del derecho humano al agua potable con base en algunos estudios, principalmente que pudimos realizar desde el Sistema Interamericano de Integración, el Sistema Interamericano de Integración Centroamericana, donde también participa República Dominicana y el Caribe, junto con el Foro de Presidentes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, que es FOPREL. Para nosotros es muy importante en este día especialmente o en el mes que celebramos el mes de la afrodescendencia, que nos ha vinculado y que nos ha dado una especial relevancia, creo, en todo el tema de la cultura costarricense. Creo que todos llevamos un poquito de lo que ha sido el aporte de la cultura afrodescendente en nuestro país, en temas que pudieran verse un poquito efímeros, como es la gastronomía, el arte, pero también temas de cultura, de literatura, de política. Hoy contamos con un afrodescendiente como presidente del primer poder de la República, que con gran orgullo lo decimos, pues nos enorgullece realmente. Entonces yo creo que es un momento propicio para hacer una reflexión importante sobre lo que ha sido el tema de la evolución que ha tenido el derecho humano al agua potable y al saneamiento, no solamente en los instrumentos internacionales, sino a nivel de Centroamérica y el Caribe. Yo quisiera, primero, como les digo, darles las gracias por acompañarnos, pero a la vez quisiera ya compartir con ustedes una presentación que tengo, que preparamos, vamos a ver, que preparamos para compartir con ustedes. Un problemita aquí. Yo creo que aquí ya está en modo presentación. No sé si la pueden, si ya la pueden compartir conmigo. Entonces, que ahí no me aparece en presentación, ¿verdad? Ahora sí. Ahora sí, bueno, primero quiero decirles que el estudio o las reflexiones que vamos a compartir con ustedes están directamente relacionadas con dos grandes fuentes de información. Una es las principales conclusiones a que han llegado los relatores de Naciones Unidas para el tema de agua potable y saneamiento, que ha sido principalmente la colega Catarina Albuquerque y también el señor Leo Heller, que han sido pues realmente baluartes en este tema desde el año 2010. Ya tenemos una década de que se inició o que la Asamblea General de Naciones Unidas declaró como un derecho humano al agua y al saneamiento para todos los pobladores de nuestro mundo, de la urbe, ¿verdad? Perdón, de todas las ciudades, independientemente de la etnia, del lugar de nacimiento, del país donde se ubiquen. O sea, estamos hablando de un derecho universal. Y esto es importante porque de alguna manera no habíamos logrado una declaración del máximo órgano de derecho internacional como es la Asamblea General de Naciones Unidas hasta el año 2010, y ya que ya llevamos una década, el tiempo pasa muy rápido, pero creemos que hemos avanzado mucho. Y valga la oportunidad también para recordar que hace aproximadamente 2 meses Costa Rica, su poder legislativo, ya aprobó la reforma constitucional que reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, como les digo, es el principal avance que es de derecho internacional un poco más amplio,
pero también el Foro Centroamericano de Agua Potable y Saneamiento, que como les decía está adscrito al Sistema de Integración Centroamericana, ha hecho estudios, hemos participado. Costa Rica ha sido pues líder en este proceso. Me correspondió a mí personalmente liderar el proceso durante aproximadamente 8 años de hacer un diagnóstico de cómo estaba el tema del acceso al agua potable y saneamiento en Centroamérica y el Caribe. Llegamos a varias conclusiones, que es las que voy a compartir con ustedes. Yo quisiera tal vez empezar con una reflexión que el tema del derecho humano al agua no sale en el 2010 algo que se le ocurrió a la Asamblea de Naciones Unidas, a la Asamblea General, sino que ya venía desarrollándose desde los años 70. Digamos que de alguna manera tímida, porque no estaba totalmente, digamos, relacionado con todos los principios que se establece en la normativa internacional de lo que debe de conciliar un derecho humano y los elementos constitutivos de un derecho humano, sino que habían declaraciones un poco tímidas, pero en diferentes, vean ustedes que el repaso que yo les hago aquí, estamos hablando desde que el año 1977 se reconoce en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el agua de Mar de Plata en el 77, donde dice que declara que todos los pueblos tienen derecho al agua potable en cantidad y calidad acorde a sus necesidades. Entonces, ya ahí estamos poco a poco empezando a reconocer la importancia que tiene el agua para la vida y para la salud de los habitantes de las diferentes poblaciones a nivel universal. Después venimos con la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer en el año 79 y se dice que uno de los objetivos es eliminar la discriminación de la mujer asegurando el goce de vivienda, agua, saneamiento, transporte y comunicaciones, especialmente en zonas rurales. Aquí vean que hay dos variantes importantes. Uno es la mujer que ha estado, y todos lo hemos reconocido, ha estado marginada muchas veces de la toma de decisiones, pero también el tema de las zonas rurales, o sea, la mujer si ha tenido un rol de discriminación, mucho más ha sido en las zonas rurales. Esto no es un simple enunciado, sino que es una evidencia de los estudios que se han hecho a nivel social y económico por parte de las diferentes organizaciones internacionales. En la Convención sobre los Derechos del Niño, aquí yo les quiero ver, ven ustedes cómo vamos pasando de diferentes convenciones o instrumentos jurídicos internacionales que van reconociendo el derecho al agua. En el derecho de la mujer, derechos del niño, ahora vamos a ver otros, cómo van reconociendo poco a poco el derecho a tener un acceso a agua potable y a saneamiento. Cuando hablamos de saneamiento, principalmente estamos hablando de disposición de aguas residuales y buen manejo de las aguas residuales para evitar enfermedades en las poblaciones principalmente que están hacinadas. Los estados, dice, adoptarán las medidas para combatir las enfermedades y la malnutrición mediante la divulgación del saneamiento, la higiene y el uso adecuado del agua. Entonces, ahí sigue evolucionando el derecho internacional con algunas resoluciones que no son tan contundentes como la que vamos a ver ahora, del 2010, pero que ya van reconociendo el derecho al agua como un derecho fundamental. La Conferencia sobre Agua y Desarrollo Sostenible de Dublín de 1992 establece que es esencial reconocer ante todo derecho fundamental el tener acceso a agua segura y al saneamiento por un precio asequible. Aquí empieza a reconocerse dos elementos importantes. Uno, el tener derecho, bueno, uno que ya se venía reconociendo, que es el tener derecho a agua segura, pero vean qué interesante, ya hablan de precio y hablan de asequibilidad. Es decir, que el agua no puede ser gratuita y ahorita vamos a ver uno de los fundamentos y de los principios fundamentales que rigen toda la materia del derecho humano al agua es que no es gratuito, pero además el precio debe ser asequible, o sea, debe ser viable
para que las familias puedan tener acceso a este derecho sin poner en riesgo otras necesidades como alimentación, vivienda, educación y otra serie de derechos humanos que están relacionados con el tema del derecho al agua también y que tienen un rango de igual o de la misma importancia o similar importancia al tema del derecho al agua. La Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, la Cumbre de Río, que marcó un hito en el año 92, refrenda la resolución de Mar del Plata sobre el agua, reconociendo que toda persona tiene derecho al acceso al agua. Eso se llamó la premisa convenida, que fue toda una discusión que hubo a nivel de Naciones Unidas, donde prácticamente casi fue unánime la votación y creo que aquí se marcó, como les digo, se marcó un hito en el año 92 y vino a ser como un impulso a otras resoluciones que vamos a ver ahorita más adelante rápidamente, que vinieron a reconocer con mayor fuerza jurídica internacional el derecho humano al agua y al saneamiento. La Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el año 94 dice toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidos alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento. Vean que es muy importante aquí donde ya no solamente se vincula, o sea, no se habla solo del derecho al agua, al saneamiento, sino que se vincula con otros derechos, como es el tema de la alimentación fundamental, que está totalmente vinculado también con el derecho al agua, y por supuesto el vestido, y no solamente, bueno, nos habla del ser humano, sino del núcleo familiar. Empieza a vincular un poco más todo el tema de lo que es la familia, independientemente del concepto de familia, de lo que es la familia, los que vivimos bajo un mismo techo, a tener estos derechos de alimentación, vestido, vivienda, agua y saneamiento. Entonces ya se va dando un desarrollo mucho más evolucionado en el derecho internacional. En la observación general número 15, en noviembre del 2002, se interpreta el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales o Culturales del año 66, que es uno de los pactos más importantes que tenemos en materia de derechos humanos, donde se reafirma el derecho al agua en la legislación internacional y se dice con claridad que el acceso al agua es indispensable para vivir dignamente. Aquí ya se incorpora un elemento adicional, que es la dignidad del ser humano. Y además dice, es indispensable para la realización de otros derechos. O sea, no podemos concebir el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, si no tenemos acceso al agua potable. Por supuesto que a la salud y a la vida, ¿verdad? Pero es difícil poder entender que estos derechos los podemos desvincular del derecho al acceso al agua potable. Y ahora aquí venimos también ya con el Consejo de Derechos Humanos, que solicitó al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos efectuar un estudio detallado sobre el acceso equitativo al agua potable y al saneamiento. Esta fue una disposición importantísima que está dentro de los considerandos o dentro de los fundamentos que luego sirvieron de base en el 2010 para la Declaración del Derecho Humano al Agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, es también un hito importante que tenemos que tener ahí marcado sobre lo que ha sido la evolución. Vean aquí otro tema, bueno, personas con discapacidad. Vean que aquí hemos pasado derechos de la mujer, derechos del niño, ahora estamos hablando de personas con discapacidad, que se le llamaba en aquel momento. Se reconoce el derecho de las personas discapacitadas a la protección social y al acceso al agua con relación al resto de la población. Perdonen ahí la falta de ortografía que pegamos al resto. Con precios asequibles. Aquí volvemos de nuevo al tema del precio asequible, de que el agua no es gratuita, pero que debe ser asequible, la familia no puede sacrificar otros derechos para poder tener derecho al agua potable. Pero aquí pasamos ya entonces, como les digo, a personas con discapacidad. Ya para el año 2006 sigue evolucionando, el tema sigue evolucionando en los instrumentos internacionales. Y aquí viene la resolución más importante,
que es la Declaración de la Asamblea General de Naciones Unidas de julio del 2010, la 64292. En julio del año 2010 acabamos de cumplir una década, donde se reconoce el acceso al agua y al saneamiento como un derecho humano, reafirmando la necesidad de los países de poner en práctica estos derechos para que todo ser humano pueda disfrutar plenamente de un nivel de vida adecuado y digno. Vea que aquí es importante cómo ya se pasa de simplemente denunciados a decir es un derecho humano, o sea, decir la Asamblea General es un derecho humano. Aquí prácticamente también todos los estados, la mayoría de los estados presentes en esa Asamblea General del julio del 2010 ratificaron este postulado, y hay un compromiso del Estado, de los estados, a realizar todos aquellos esfuerzos desde el punto de vista económico, financieros, humanos, para poder reconocer el derecho humano al agua potable. Y este principio se sustenta en dos elementos principales, que es la vida y la salud, y así lo reconocen los fundamentos y los considerandos que están establecidos en esta resolución. Entonces, ya aquí, digamos, pasamos prácticamente una página de la historia, porque aquí estamos ya ante el reconocimiento de este derecho humano, que, como les digo, en este año ya la Constitución Política de nuestra República lo reconoce como tal. Entonces, duramos un poquito, duramos 10 años, perdón. Algunos se nos adelantaron en la región, por ejemplo, Honduras, Nicaragua, Dominicana, pero bueno, nosotros ya tenemos nuestra declaración también en nuestra Constitución Política, en el artículo 50, ese reconocimiento al derecho humano al agua. Es importante también aquí, ya aquí dejo la parte histórica de los instrumentos internacionales y de la Declaración de Naciones Unidas, que es tan importante que, como les digo, marca un antes y un después. Pero aquí es importante tener presente que los servicios de agua potable y el saneamiento son determinantes de la salud, y los indicadores sanitarios se ven afectados negativa y directamente cuando se carece de estos servicios en calidad, cantidad y continuidad. Así lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional de la región centroamericana y del Caribe, a pesar de no tener, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, de no tener reconocido en la Constitución Política el derecho humano al agua, ya lo venía haciendo, ya lo venía reconociendo en las diferentes resoluciones y en los diferentes votos donde sí reconocía que existía un derecho humano al agua y al saneamiento. Y algo muy importante también que se traduce en la diferente jurisprudencia a nivel de la región es que se indica que la carencia es un obstáculo en la en la realización de otros derechos como la educación, la vivienda y las oportunidades de trabajo, lo que les mencionaba anteriormente. Difícilmente podríamos nosotros tener acceso a estos derechos si no tenemos acceso al agua potable. Cifras importantes en la subregión, estamos hablando de Centroamérica y el Caribe. La esperanza de vida al nacer de la población en el tercil de más bajo acceso al agua y saneamiento es 7 años menos que aquellas regiones que tienen mejor acceso a estos servicios. Vean la diferencia entonces en la calidad de vida y en la expectativa de vida de quienes no tienen acceso al agua potable. 45% de los años de esperanza de vida perdidos se concentra en el 20%, en un quintil de la población con menos acceso a los servicios básicos. Estos son datos de OPS y OMS, de la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Mundial de la Salud, que nos reflejan que efectivamente las poblaciones que no tienen acceso al agua y al saneamiento tienen una expectativa de vida mucho menos que aquellos que sí gozamos de este líquido en forma potable, con continuidad, con calidad. Entonces, esto es importante tenerlo claro. Otra cifra importante para la subregión nuestra es que 5.5 millones de personas de la subregión, sigo hablando de Centroamérica y del Caribe,
no tienen acceso a fuentes de agua mejorada. Agua mejorada es un término que se dice, bueno, es el agua que se puede beber sin riesgo a sufrir enfermedades. O agua, porque el agua potable pues tiene algunos parámetros en los reglamentos de calidad que muchas veces el agua mejorada no los llega a tener. Pero sí podemos decir que con agua mejorada la población está siendo atendida con las necesidades básicas. 3%, perdón, 3.6 de millones de esta población viven en zonas rurales y 1.2 millones de estos aún recogen agua directamente de ríos y manantiales, que esto es alarmante para una región que a veces no está gastando sus recursos en los temas más importantes, sino en otros temas como temas militares y de otra naturaleza, que deberíamos de estar pensando más en el tema de la salud y la vida de los habitantes de nuestros países. En cuanto a saneamiento mejorado, 12.2 millones no tienen acceso, 7 millones de estos viven en áreas rurales y de ellos 2.2 millones defecan al aire libre. O sea, nosotros todavía tenemos 2 millones de habitantes, 2.2 millones de habitantes que ni siquiera tienen una letrina, ni siquiera tienen lo que llamábamos nosotros, los ticos y los abuelos, el famoso excusado de hueco, defecan al aire libre. Esto es alarmante cuando realmente nos ponemos a ver las condiciones que viven, por ejemplo, las zonas urbanas de nuestro país con relación a estas zonas rurales. Entonces, es un llamado de atención a temas que tenemos que generar políticas públicas más claras en dónde estamos poniendo nuestros recursos y cuáles son nuestras prioridades en materia de salud. Sectores más vulnerables. Y aquí hago una referencia a lo que estamos celebrando este mes de agosto, que es el orgullo de la cultura afrodescendiente en nuestro país. En Centroamérica y el Caribe existen inequidades importantes en acceso y calidad de los servicios de agua y saneamiento, a pesar de que las condiciones han mejorado en términos absolutos. Sin embargo, las poblaciones urbano-marginales, aquí estamos hablando de precarios, las áreas rurales, los pueblos originarios, que es lo que en algún momento eh, eh, llamamos indígenas en algún momento, pero que bueno, el término correcto es pueblos originarios, y los afrodescendientes se constituyen en las poblaciones más vulnerables. Entonces yo quisiera hacer aquí una pausa, eh, haciendo, digamos, eco de la celebración que tenemos en este mes de agosto de la población afrodescendiente para hacer un llamado. Yo diría que esto no solamente es el AIA, sino el gobierno de la República con sus presupuestos, los que tenemos que poner mayor atención en estas áreas que están marginadas, que se han visto desprovistas de los servicios de agua potable y saneamiento. Y dentro de esto, las poblaciones afrodescendientes. En Costa Rica podríamos decir que no es tan marcada la diferencia como en otras zonas, ¿verdad? Si nosotros nos vamos para el Caribe y inclusive en Centroamérica, si nos vamos a algunas zonas de Nicaragua, de Panamá, de Honduras, bueno, por supuesto Guatemala, en los pueblos originarios, pero en lo que es afrodescendientes, yo diría que tenemos, bueno, por supuesto, como les digo, en el Caribe, Haití y otras zonas que están totalmente marginadas de los servicios. Es un punto que tenemos que ser más conscientes de cómo las políticas públicas de los estados han dejado estos sectores marginados. Entonces creo que valga la celebración que estamos llevando a cabo en este mes para reflexionar sobre este tema y para nosotros mismos decirnos, bueno, tenemos que poner más esfuerzos en nuestros sistemas de inversión para que existan políticas públicas más claras y legislación más adecuada para atender a estos sectores. Ahora, no puede ser que nosotros a estas alturas de siglo XXI
estemos teniendo comunidades marginadas de sistemas de agua potable y saneamiento que son básicos para la salud y la vida, ¿verdad? Y que no es de hoy, es o sea, la evidencia que nosotros tomamos en el estudio que hicimos a nivel regional es de que estos sectores han estado marginados por muchos años. Entonces yo creo que no se vale que las zonas urbanas tengamos agua y cuando nos falta 2 o 3 días, con toda razón, por supuesto, pues hacemos una protesta muy fuerte y todo, pero ¿qué pasa con los pueblos y las poblaciones que han estado marginadas por tantos años? Creo que tenemos que hacer una redistribución mucho más equitativa de los recursos públicos para garantizar que todos estos sectores puedan tener un mayor acceso a los servicios de agua potable y saneamiento y mejorar su calidad de vida, como lo decía anteriormente, con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Algunos lineamientos que yo quería compartirles también es que el reconocimiento constitucional, vamos a ver, la reforma constitucional es importante, pero no es suficiente. Nosotros podríamos decir que en varios países de América Central y del Caribe se ha reconocido el derecho constitucional al agua potable, pero mientras no hayan políticas claras, legislaciones más contundentes, ya que estamos bajando un poquito de la parte constitucional a la legislación ordinaria, o sea, la que emite el Poder Legislativo, los congresos de nuestros países, eh, tienen que establecer legislaciones más claras y más contundentes en cuanto al acceso del agua potable y el saneamiento, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos quedamos solamente en el enunciado constitucional, pareciera que no estamos haciendo valer el derecho humano al agua potable y al saneamiento como lo ha eh, validado las Naciones Unidas y como nos hemos comprometido como Estado, porque aquí no es solamente de que participamos en una Asamblea General, dijimos, estamos de acuerdo con reconocer el derecho humano al agua potable, pero no, tenemos que llegar a establecer medidas que garanticen la universalidad del derecho humano al agua potable. O sea, la universalidad, me refiero a que todos los costarricenses, independientemente de raza, del lugar donde estén ubicados, de cualquier otro tipo de diferenciación, que todos tengamos derecho humano al agua y que veamos cómo en los próximos años tenemos que tener esto como una meta fundamental. A veces nos preocupamos mucho, no es porque esté mal, por la infraestructura en carreteras, en puentes, en muchas otras cosas, y estamos dejando inversiones mucho más importantes que tienen que ver con la vida y la salud, las estamos postergando. Y yo creo que es el momento de que hagamos conciencia de que los sectores que han estado marginados deben de tener una mayor atención del Estado. Parte digamos, de un principio del derecho humano al agua es la gestión integrada del recurso hídrico. Aquí les voy a dejar nada más algunas ideas importantes. La gestión integrada del recurso hídrico la entendemos como aquella gestión que hace el Estado, ya no solo del agua potable, sino de todos los diferentes usos, donde hacemos una redistribución del recurso hídrico principalmente para energía, bueno, principalmente consumo humano, que es el primero, energía eléctrica o hidroeléctrica, y también para otros usos como turismo y por supuesto el riego para la alimentación y todo lo demás. Pero entonces la gestión integrada hoy la tenemos totalmente desvinculada. Hoy no tenemos una ley de gestión integrada del recurso hídrico que hemos abogado desde hace mucho tiempo por esa gestión integrada del recurso hídrico, por esa ley que viene a garantizar un ordenamiento de los diferentes usos del agua. Entonces se requiere esa garantía del acceso al agua potable dentro de una política de gestión integrada. Es importante incorporar todo lo que tiene que ver con áreas de protección, que en nuestro país lo hemos visto últimamente muy vulnerado. Recuerdan ustedes los últimos problemas que hemos tenido con las piñeras, principalmente con el bromacil, que se utilizó en zonas de Limón, de Siquirres, del Cairo,
toda esta zona de la parte baja de la provincia de Limón y que está afectando ahora también partes importantes de San Carlos. Entonces, las áreas de protección tienen que estar realmente dentro de una política institucional donde no se permita el uso de plaguicidas ni de otro tipo de químicos que vengan a afectar los acuíferos, porque esto definitivamente viene a afectar directamente el acceso al agua potable. Y si no, como les digo, para ejemplo, el tema de lo que ha sido, lo que fue Siquirres, el Cairo, Milano y otras zonas que nos vimos sumamente afectados porque prácticamente perdimos fuentes importantes de abastecimiento de agua potable para esas poblaciones. La integración en la gobernanza de las aguas superficiales, subterráneas y residuales, eso es importante. Consideramos que no puede haber diferentes instituciones desvinculadas que no tengan una integración en la gobernanza, cada una con criterios diferentes. Hay un desorden a nivel institucional en el país. Debe haber una sola institución que se encargue de integrar el tema de la gobernanza de todo lo que son las aguas para no tener diferentes criterios y no perdernos en lo que es la planificación de la gestión del recurso. Y por supuesto, el uso prioritario para consumo humano sobre otros usos, que a pesar de que está establecida una legislación, no siempre se da. Tenemos por ejemplo, les pongo de ejemplo el acuífero de Sardinal, donde hemos estado rogando por años para que se nos otorguen 70 litros por segundo para consumo humano y tenemos empresas eh, que sin ningún tipo de tecnología de uso racional del agua están gastando más de 300 litros por segundo. Y por lo menos eso es lo que tienen concesionado. Entonces, creemos que aquí debe definirse claramente que el primer uso y el que debe garantizarse es el consumo humano sobre cualquier otro uso industrial, hidroeléctrico, agropecuario. Ese es un tema que estamos debiendo como país y que tenemos que poner en orden. El tema de la gobernabilidad ya habíamos avanzado un poco, digamos que manejamos en el tema de la gobernanza, que son los diferentes roles que debe tener cada institución, el Ministerio de Ambiente, Salud, el ente rector, que es el AIA, y el regulador, que es la ARECEP, y otros operadores. Aquí hemos visto cómo se ha debilitado la institucionalidad, porque cuando se presenta un problema, nadie es responsable, o todos dicen, bueno, eh, eh, más bien, cuando hay una ventaja en la gestión, todos son los que sacan la mano y dicen, aquí estuve yo y aquí nosotros somos los responsables, pero cuando se vienen los problemas, como que sentimos que la institucionalidad se agacha, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos que tener muy claros los roles y las responsabilidades desde el punto de vista legal que debe tener cada una de las entidades. Los ministerios, como les digo, ambiente y salud principalmente, que son los que están más vinculados al tema del abastecimiento de agua potable y saneamiento, y por otro lado, el ente rector, que es el AIA, y por supuesto la ARECEP en su papel regulador, que debe diferenciarse también de la rectoría. Es un tema que a veces se confunde y se nos han presentado algunos problemas de interpretación legal. Y los operadores con su rol también para garantizar un uso adecuado y racional del recurso hídrico de la mejor manera, usar las mejores tecnologías para garantizar que el recurso hídrico se esté llevando de la mejor manera, se esté utilizando de la mejor manera. El tema del dominio público del agua y el adecuado régimen de derechos de uso, vea, este es un tema que lo voy a tratar de plantear de la manera más simple. Muchas comunidades se han arrogado el derecho de decir que los acuíferos que están bajo el territorio de ellos son de su propiedad. Esto es un retroceso a nivel de Estado. O sea, nosotros no podemos seguir eh, convenciendo a las comunidades de que el agua es de dominio público. El agua es del Estado, el agua no es de las comunidades sobre las cuales se asientan los acuíferos.
Si yo tengo que hacer un trasvase de agua entre una comunidad y otra, porque una tiene el acuífero y tiene el recurso y la otra no tiene capacidad de dónde tomar el agua, el Estado es el que decide para dónde va el agua. Entonces no es viable esos enfrentamientos que hemos tenido que atender inclusive hasta con la fuerza pública, porque no se ha entendido que el tema del agua no es un tema de que yo soy propietario del agua. El agua no es de nadie y es de todos. El agua es donde el Estado defina, y el Estado estoy hablando de todas las instituciones involucradas, donde defina que debe priorizarse su uso. Y si tiene que haber un trasvase de una comunidad a otra, tiene que haberlo porque no podríamos decir nosotros, yo tengo el agua, la tengo aquí, la voy a dejar aquí para el uso que yo quiera dentro de 10, 20, 30 años y tenga una comunidad a la par que esté pasando problemas de abastecimiento de agua potable. Y el último ejemplo que pongo, lo pongo con nombres y apellidos, fue el tema de Atenas. ¿Verdad? Fue un proyecto que nos costó muchísimo por la oposición de las comunidades, principalmente de algunas comunidades de Grecia, que ellos no entendían o no querían entender que el agua tenía que ser trasvasada a la comunidad de Atenas, pues Atenas no tiene hoy fuentes que no vinieran del Parque Los Chorros, que se encuentra una parte en el territorio de Grecia y otra parte en el territorio de Poás, de Alajuela. Entonces creo que ese es un tema que tenemos que superar. Como les digo, el principio de extraterritorialidad de las fuentes, el agua es de todo y para todos. Y aquí otro tema importante es que los principios del derecho humano al agua potable establecen un equilibrio entre la participación ciudadana y la determinación estatal de prioridades. ¿Qué quiere decir esto? Que la participación ciudadana tiene que darse. Es importante que los ciudadanos participen en la gestión del recurso hídrico, pero puede llegar un momento en que ya el Estado diga, no, yo tengo que tomar una decisión. Yo no puedo dejar para 10 años una discusión a nivel de participación ciudadana cuando ya se agotó toda la información, ya se dio todos los datos que se requerían, ya hubo exposiciones científicas donde demuestran que no hay riesgo para las comunidades donde se asientan los acuíferos y todavía se sigue y se sigue. O sea, llega un momento en que el Estado tiene que tomar una decisión y establecer prioridades, tal y como se ha hecho en varios casos y hemos tenido que tomar decisiones que no siempre han sido satisfactorias para los vecinos de una comunidad determinada. El régimen tarifario es muy importante, voy a ir pasando ya para no cansarlos. Es muy importante, como les decía, el agua, el derecho humano al agua no implica que sea gratuito. Tiene que haber un ente regulador que fije las tarifas justas que cubran el costo de operación, mantenimiento y un rédito para desarrollo. No existe manera de darle sostenibilidad a un sistema si no hay un pago de por medio. O sea, hay un error enorme en pensar que el agua potable, cuando se habla de derecho humano al agua potable, se trata de que el agua va a ser gratuita. De ninguna manera. Inclusive hace un par de años estuvimos en toda una discusión sobre un fallo del Tribunal Constitucional de República Dominicana, donde prácticamente estaba validando la gratuidad del agua y que no podía suspenderse el servicio por falta de pago. Si bien ahora nosotros estamos en un impasse por el tema de la pandemia, de que no se está cortando el servicio por falta de pago, pero es por una situación especial y una situación de emergencia sanitaria, pero no es la premisa general para todo lo que es la operación de los sistemas. Se requiere que el usuario, que el cliente, como se le quiera llamar, pague el costo que corresponde para garantizar la sostenibilidad de los sistemas. Esto lleva aparejado el régimen de subsidios focalizados para familias que tienen muy poca o nula capacidad de pago. Entonces, por un lado tenemos el cobro ordinario que se hace a las familias, a muchos de nosotros que no tenemos un problema para pagar 15,000, 20,000, 30,000 colones de agua en comparación con otros servicios que pagamos
muchísimo más, como es la telefonía celular y otros, y cable y todo lo demás. Bueno, entonces, si tenemos la capacidad de pagar, pagamos. Aquellos otros que no tengan la capacidad, debe haber un subsidio. Debe haber un subsidio para que entonces haya un régimen solidario, como nos ha identificado a este país, igual que lo vemos en el sistema de seguridad social. Los que ganamos más, pagamos más, los que ganamos menos, pagamos menos al servicio eh, de, de, de seguridad social, pero igualmente, en el tema del agua tiene que haber un equilibrio y una sostenibilidad financiera con un régimen solidario para subsidiar a estas familias con poca capacidad de pago. Eh, Nada más para terminar, ya me había hablado, sí, hablé de 45 minutos, ya estoy en el tiempo límite para después esperar si hay alguna pregunta que sea de interés de ustedes y con mucho gusto poder solventarla. Eh, Tenemos que entender además que el consumo domiciliar primario digamos, es la base, porque eso estamos hablando de un sistema de salud y de garantía a la vida, pero también es un determinante, el agua potable es un determinante del desarrollo económico. Entonces, no solamente lo tenemos que visualizar como un tema de salud, que fue el enfoque principal que les he dado, sino que también debemos trascender a que si no hay agua, no hay trabajo, no hay industria. Por ejemplo, les pongo el caso de Guanacaste, que hemos hecho un esfuerzo en los últimos 5 o 6 años para poder llevar agua a Guanacaste, no solamente a las comunidades directamente, sino tratando de fortalecer la economía de la zona para igualmente favorecer el empleo de los habitantes de la zona. Entonces creo que aquí es importante entender que el sector inmobiliario, el sector industrial, comercial y turístico requieren también del agua, pero aquí estamos entrando en el equilibrio que yo les decía al inicio, ¿verdad? De que lo principal y lo prioritario es el agua para consumo humano y para las comunidades. Y posteriormente vamos viendo cómo acrecentamos o fortalecemos nuestros sistemas de infraestructura para poder garantizar el agua para otros servicios. Y aquí también, como digamos que una reflexión final, no tenemos que satanizar la participación privada en temas de infraestructura. Creo que el privado podría aportar mucho sin que esto se vaya a reflejar en consumos o más bien en facturaciones elevadas para los usuarios, sino que bajo un control muy riguroso por parte del regulador y por parte del rector, podríamos hablar entonces que el sector privado puede participar también en infraestructura, por supuesto con una ganancia, porque el sector privado pues participa siempre esperando alguna ganancia, en esto no vamos a negarlo, pero que sea racional y que sea principalmente para los sectores productivos, más que para el consumo humano directo por parte de las familias, parte de lo que llamamos nosotros la ingesta humana, que es la parte más importante, que es garantizar que las personas tengan acceso a ese consumo para lo que es servicios domésticos, o sea, lo que es la parte doméstica, más bien, que es el consumo directo, la limpieza, la higiene sanitaria, la comida y todos los otros elementos que están vinculados a que una familia tenga el agua potable dentro de su vivienda. Bueno, estos son los elementos que yo quería, o las ideas que quería compartir con ustedes. Creo bueno, pude ajustarme al tiempo. Si hubiera alguna pregunta, por supuesto, estamos a las órdenes. Y les agradezco a todos los que se han tomado su tiempo para escucharnos. Eh, y bueno, como les digo, si hay alguna pregunta, quedamos a las órdenes.
Sí, sí, Jainer, por aquí estoy, en mi WhatsApp. Vamos a ver. Eh, Jainer, sí, Esteban, Esteban nos pregunta, dice, quisiera saber si hubo oposición para declarar el agua como un derecho humano en el país y si puede comentar acerca de la relación con la ley de agua. Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a ver, en esta última propuesta de reforma constitucional, prácticamente la oposición fue nula. Digamos como que se juntaron todas las fuerzas políticas que tenían que juntarse convencidas de que había que reconocer el derecho humano al agua. En realidad, pudimos haber sentido oposición en años anteriores, que no había claridad sobre este reconocimiento al agua potable, y creo que para esta ocasión podría decir que prácticamente fue nula la oposición, por lo menos de lo que estudiamos nosotros, todas las fracciones estuvieron de acuerdo. En algún momento, como les digo, en otros momentos históricos, entre 10, 15 años que hemos tratado de trasladar de pasar esta reforma constitucional, sí hubo oposición de algunos sectores que tuvieron eco en partidos políticos de la Asamblea, no en este momento. La relación con la ley de aguas, claro que sí. Yo les hablaba ahora de la ley, de la ley integrada de recurso hídrico, porque el garantizar una gestión integrada de recurso hídrico, como les decía, es garantizar que va a haber recurso hídrico también para lo que es generación de agua potable y producción de agua potable. O sea, mientras nosotros sigamos en un desorden en la gestión, difícilmente podemos garantizar el agua para el consumo humano como lo esperaríamos. Entonces, sí hay un vínculo importante y en eso hemos estado trabajando tanto el AIA como algunos otros sectores y creo que vamos por buen paso también. Creo que las facciones pues se están convenciendo también de esa necesidad y ojalá los sectores, bueno, que forman parte también de la actividad social, institucional también del país, puedan apoyarnos en esta importante labor de tener una legislación mucho más adecuada para lograr tener esa legislación que hemos estado luchando ya por más de 20 años también. Tengo otra consulta aquí de Sergio Romero. Eh, Dice, consulta manera de reflexión. ¿Cómo los operadores podrán cumplir con la provisión de agua potable a los habitantes de la República localizadas en territorios que no se encuentran dentro de las áreas? Y aquí se me cortó. No sé si alguien me ayuda. Vamos a ver. Ajá. Dentro de las áreas de coberturas de dichos operadores. Bueno, tal vez recordar que la legislación a nivel nacional en el año 61 estableció a la IA como el operador nacional. Vamos a ver, estableció que la IA tenía competencia o más bien obligación de garantizar el agua potable para todo el territorio nacional. Luego se dijo en la misma ley que aquellas municipalidades que estuvieran brindando el servicio de manera adecuada podían seguirlo haciendo siempre y cuando garantizaran precisamente un servicio con calidad, cantidad y calidad para sus pobladores. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, para el otro sector son las asadas, donde también en el artículo 2 de la ley 2726 del año 61 se nos dice que podemos generar convenios de delegación con organizaciones comunales. Pero el AIA siempre va a estar detrás. Yo les decía que una de las garantías
que tenía Costa Rica y una de las diferencias con otros países de la región es que hay un ente operador que por ley le corresponde garantizar el agua potable para la población. ¿Verdad? Nosotros no gratuitamente hemos alcanzado más del 95% de cobertura a nivel nacional, sino es porque hemos tenido un ente rector y operador que ha venido garantizando ese servicio. ¿Qué ha sucedido cuando una SADA o una municipalidad no está brindando el servicio de manera adecuada? El AIA lo tiene que asumir obligatoriamente, ¿verdad? Entonces, no ha sido o sea, las municipalidades que se han venido asumiendo por parte de la IA durante muchos años y décadas han sido ya varias. Hoy de los 82 municipios que tenemos, solo quedan 25 que operan sistemas de agua potable y saneamiento. O sea, quiere decir que la mayoría del país lo asume la IA de manera directa o lo asume por medio de las asadas bajo la figura de la delegación que establece la Ley General de la Administración Pública. Entonces, a la pregunta que hacía Sergio, yo le diría, si, Sergio Romero, yo le diría que ese tema de áreas de cobertura no nos debería preocupar tanto. O sea, nos preocupa la IA porque tenemos que asumir compromisos financieros importantes, pero como país hay un ente que tiene que responder. O sea, no quedan a la libre, sino que hay un ente que tiene que responder y que tiene que garantizarle a estas comunidades que van a tener agua potable. Jorge Falles pregunta, ¿el derecho al acceso al agua potable le corresponde a la IA y el que requiere el servicio no está eximido de cumplir con los requisitos? También, ¿qué implicaciones tiene en las municipalidades el ordenamiento territorial para garantizar el servicio, pero perdón, para garantizar el uso de suelo y la sostenibilidad del recurso hídrico? No, los requisitos siempre tienen que existir, Jorge, porque definitivamente tampoco podemos nosotros otorgar los servicios a la libre sin ninguna condición, porque podría inclusive venir hasta en contra de la misma salud de los habitantes. Por ejemplo, les pongo el caso de los asentamientos informales. Si nosotros les llevamos agua a algunos precarios, ellos no tienen no tienen sistema para evacuación y tratamiento de aguas o transporte de aguas residuales. Entonces, imagínense ustedes lo que podría hacer el AIA otorgando los servicios formales de agua potable y por otro lado no teniendo un sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales. Lo que estamos generando es un foco de problemas de salud, de problemas sanitarios importantes, solo para poner un ejemplo. Pero los requisitos tienen que ser cumplidos y así lo ha dicho la Sala Constitucional, ¿verdad? No se trata de que es un derecho irrestricto y que no se deben de cumplir con los requisitos que establece la ley y el reglamento. Siempre hay que cumplir con ellos, siempre tenemos que estar vigilantes de que se cumpla con esos requisitos. Ahora tenemos que ir haciendo alguna modulación, por decirlo así, al tener un reconocimiento constitucional al derecho humano al derecho humano al agua, perdón, pero eso no quiere decir que vamos a estar desprovistos de requisitos, ¿verdad? Siempre hay que cumplir con requisitos de planificación y como decía también Jorge Fallas, el tema de uso de suelo y de la municipalidad que le corresponde a las municipalidades cada vez es más importante en esta ecuación, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos una línea de trabajo junto con las municipalidades, podríamos estar generando desarrollos urbanos que no respondan a las posibilidades de abastecimiento de agua potable y eso lo que nos va a crear es una bomba de tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso cuando hablábamos de gobernanza y cuando hablábamos de la identificación de los diferentes roles que tiene cada entidad, es muy importante aquí incorporar a las municipalidades también, a los gobiernos locales que yo creo que cada día se convencen más de la importancia que tienen en esa responsabilidad que está directamente ligada con la salud y con la vida. Yo no sé si teníamos, vamos a ver, aquí tenía otra pregunta. ¿Qué gana el país con la nueva ley de agua si no se contempla absolutamente nada sobre saneamiento?
¿Cuál avance? Los ríos van a seguir siendo cloacas. Sí, efectivamente, Juana, el tema de saneamiento es una deuda que tiene el país. Eh, en realidad, nosotros hemos avanzado mucho en agua potable, hemos hecho grandes inversiones, tenemos coberturas muy altas, pero sí déjeme decirle que hoy por hoy en la institución, en el AIA, tenemos una gran cantidad de proyectos de saneamiento. El principal proyecto, que es el proyecto de mejoramiento de saneamiento de la gran área metropolitana, que lleva sus aguas a los Tajos, a lo que llamamos nosotros los Tajos, que está allá por La Uruca, que es una planta de tratamiento de primer mundo. Pero además tenemos otra gran cantidad de proyectos que se están trabajando en zonas rurales y en zonas costeras para tratar de ir avanzando en ese tema de las aguas residuales. Estoy totalmente de acuerdo con usted, no puedo hacer una defensa ultrance y decir que el país ha sido, eh, eh, digamos, muy responsable con el tema de aguas residuales, pero creo que ya llegó el momento en que se están haciendo inversiones importantes. Son inversiones muy caras porque sí, efectivamente son costosas, pero yo creo que tenemos que hacerlo para garantizar la salud no solamente de los habitantes, sino del ambiente. ¿Verdad? Entonces yo creo que sí es importante eh, compartir con usted esta preocupación de lo que es aguas residuales. Me quedan solo dos preguntas y ya estamos cortos con el tiempo. De Gendry Murillo, que consulta cuál es el trámite a seguir para tener acceso al subsidio, quién se determina, quién y cómo determina cuándo se aplica. Bueno, el subsidio todavía lo estamos trabajando junto con la no, no totalmente ya, porque digamos que la parte que más nos ha costado es hacer el cruce entre las familias de mayor pobreza, de pobreza o pobreza extrema, con la información que tiene el Estado costarricense y con principalmente, bueno, nosotros lo estamos trabajando con el IMAS para hacer una especie de, ¿cómo les podría decir? Como de hacer un montaje, ¿verdad? Entre lo que es los servicios, o más bien las familias que están en estado de pobreza y los NIS, lo que llamamos nosotros los NIS, que son los números de servicio, para lograr hacer esa vinculación y poder establecer subsidios. Pero sí se está trabajando. Les digo que ya llevamos aproximadamente 3 años. Es complejo, pero sí es una política de gobierno y una política de la IA poder avanzar en este tema. ¿Cómo se define? Bueno, se define con parámetros que están establecidos no por el AIA ni por ningún otro ente, sino por los organismos que manejan el tema de pobreza, principalmente el IMAS, que son los que nos dan los parámetros para determinar cuándo una familia está en estado de pobreza o pobreza extrema. La última pregunta que tengo, ya por tiempo, que me dicen mis compañeros, dice Migdonia, una pregunta: ¿cómo vamos a hacer las asadas que no contamos con un estudio técnico y no debemos negar el derecho al agua? Bueno, este es todo un reto. Y yo creo que parte de nuestra preocupación es el tema de las asadas. Yo sí les digo que no haya tanta preocupación porque el tema del derecho al agua reconocido constitucionalmente no es un derecho que hoy se declaró y mañana ya se aplica para todos. Tenemos que ir progresivamente como Estado y junto con el Estado, las asadas, determinando cuáles son los mecanismos para garantizar este acceso al agua potable. Yo creo que esto nos va a fortalecer a las asadas. Yo soy muy ligado al sector de las asadas y creo que tenemos una gran tarea por delante. Las asadas no se van a quedar solas, van a tener el apoyo del ente rector, que es el AIA, y vamos a tener políticas que podamos poco a poco, entre todos, ir llevando las asadas también junto con el AIA a establecer los mecanismos que requiramos para ir garantizando el derecho, ojalá al 100% de la población, como lo establecen los ODS, los famosos Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030. Ya nos queda poquito tiempo,
para que el 100% de la población tenga acceso al agua y que hayamos avanzado mucho en el tema de saneamiento y el manejo de aguas residuales. Yo les agradezco mucho la oportunidad que me dieron de compartir con ustedes estas ideas. Eh, Les felicito en el mes del afrodescendiente, como les dije al inicio, una cultura que nos ha dado mucho a Costa Rica y que cada vez la apreciamos más por todo el bagaje, como les digo, desde el punto de vista cultural, político, intelectual, que nos ha dado esta cultura que es parte y somos parte todos de hermanos de este gran país que tiene una gran diversidad y que creo que cada uno aporta en la medida de sus posibilidades, pero sí tenemos que volver los ojos hacia algunas comunidades afrodescendientes que en este momento carecen de los servicios de agua y saneamiento, pero que vamos poco a poco avanzando con proyectos importantes hacia este sector. Entonces les agradezco mucho, buenas tardes, no sé si creo que ya no tenemos más oportunidad, ¿verdad, Jainer? Compañeros. Muy bien, bueno, buenas tardes para todos y que pasen muy feliz día. Feliz tarde.